Muy buenos días chicos, el día de hoy les voy a explicar sobre el tema de elementos de la sociología del derecho. Las sociologías especiales o concretas. Para la sociología, su estudio se divide en dos, que son sociología general, sociología dinámica o filosófica. Mientras la sociología general estudia las leyes de la estructura social desde un punto de vista teórico, puro, abstracto y microscopio. Las sociologías especiales o concretas estudian los fenómenos sociales en su dimensión sociológica. Retamazo decía que las sociologías especiales aplicadas y concretas son aquellas disciplinas parte de la ciencia sociológica, que como expresión de la conciencia son las que están encargadas de estudiar los diversos hechos, fenómenos e instituciones en su esencia sociológica. Y José Antonio Arce decía, para una clasificación integral de los fenómenos sociales deben tomarse como la base de necesidades filosóficas y espirituales. Punto número 2. La sociología del derecho o jurídica. Conceptos, diversas, tendencia. La sociología se enmarca en las sociologías especiales como disciplinas autónomas. Se consolidó a principios del siglo pasado a través de las obras de las eminentes sociólogos Carlo Nardi, Greco, Eugene Ehrlich y con los nombres de la sociología jurídica en 1907 y sociología del derecho en 1913, respectivamente. Ehrlich decía que la idea esencial en sociología jurídica es la existencia de un orden social pacífico, espontáneo, no contencioso, que se forma por un libre arreglo de las voluntades individuales y colectivas. Y para Cabonech decía que la sociología del derecho o sociología jurídica puede definirse como aquella rama de la sociología general que tiene por objeto una variedad de fenómenos sociales. Y Gubitsch decía que es aquella parte de la sociología del espíritu humano que estudia la realidad plena del derecho, comenzando por sus exposiciones tangibles y externamente observables en las conductas colectivas efectivas. Objeto de la sociología. El objeto de la sociología jurídica es el descubrir las leyes o las causas que explican un nacimiento o génesis, el desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho, y para eso trabaja dentro del marco de la sociología general. Punto número 3. Contenido de un programa básico de sociología del derecho. Existen diversos programas de sociología jurídica de varios autores, como José Antonio Arce, Luis Recasinches, Durkheim, Carlos Nardi Greco y otros, que enfocan el estudio de esta disciplina desde su propia óptica, siguiendo a Retamoso. El programa básico de sociología del derecho debe contener los siguientes temas fundamentales. Como primer punto tenemos concepto y contenido de la sociología jurídica. Como segundo punto, precursores y fundadores de la sociología jurídica. Punto número 3, las modernas corrientes jurídicas. Punto número 4, estudios del fenómeno jurídico. 5, el derecho y sus relaciones con la sociedad, el Estado, la economía política y la moral. 6, génesis del derecho, diversas teorías. 7, desarrollo y fin del derecho. Punto número 8, desarrollo y estado actual del fenómeno jurídico en Bolivia. Punto número 4, semejanzas y diferencias con las ramas ciencias del derecho. Como se tiene conocimiento, son muchas las ciencias que al mismo tiempo estudian al derecho como lo hace la sociología jurídica. A este respecto veremos las semejanzas y diferencias entre estas disciplinas. Inciso A, como las ciencias jurídicas particulares. Bueno, estas se refieren al derecho positivo, código civil o código penal. Luis Recusen Sinches sintetiza estas ramas de la siguiente forma.
Punto número 1, considera vigente al derecho como un conjunto de normas. Como punto número 2 tenemos las normas jurídicas positivas son dogmáticas. Y como punto número 3 tenemos las normas jurídicas tienen un propósito esencialmente práctico. Punto número 4, la sociología del derecho a cambio estudia el fenómeno jurídico en su ausencia sociológica y relacionado a los demás fenómenos sociales. Inciso B, con la filosofía del derecho. Bueno, esta disciplina estudia el deber ser y entre sus tres dimensiones. Como la primera dimensión tenemos teoría fundamental del derecho u ontológica jurídica. Como segunda dimensión tenemos la teoría del conocimiento jurídico, gnoseología jurídica. Y como última dimensión tenemos la estimativa jurídica o teleología jurídica. En cambio, la sociología jurídica estudia el derecho como es, como se da en la realidad. Y como punto número C tenemos con la historia del derecho. Bueno, estudia la cronología de las instituciones jurídicas en el tiempo y el espacio. La sociología jurídica estudia el hecho histórico en su dimensión social y en relación a demás ciencias sociales. Y como último punto tenemos importancia de su estudio. La importancia de su estudio de la sociología jurídica para el jurisconsulto, el abogado y el magistrado es de primer orden. En la actualidad, muchos autores consideran que el abogado debe complementar su formación con otras disciplinas afines sociología, filosofía, sociología y economía y psicología. Según Retamoso, dos son las razones para que los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales deben estudiar la sociología jurídica. La primera razón sería por razón de cultura, dado el desarrollo histórico de la humanidad. Las culturas es necesaria y más aún la cultura sociológica. Como razón número 2 tenemos por razón de orden profesional. Bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.